Bienvenidos un dúo amor S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos todos los secretos, chismes y dramas que nos regalan nuestras series turcas preferidas. Yo soy, y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que estuvo incendiando las redes sociales, Hande Erupar Rafael, Melissa Dungel, Kerem Bürsin y un silencio ensordecedor que parece haberlo cambiado todo. Su copyright que el título es impactante, pero creedme, la historia es aún es jugosa. Hoy vamos a analizar en profundidad las últimas noticias, rumores y teorías que rodean a este trío amoroso y CEU Superíndice 3 mo. Todo esto podrá estar relacionado con sus carreras y por supuesto con las series que tanto nos gustan. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde las interacciones en redes sociales hasta las apariciones públicas, pasando por las declaraciones que han mantenido a los fans en vilo. Profundizaremos en el impacto mediático de sus decisiones y CEU Superíndice 3 mo. La presión Superíndice 3N de la fama influye en sus vidas personales. Además, exploraremos si la ficción Superíndice 3N de Senu con diéresis al cap pudo haber prefigurado de alguna manera el drama que estamos presenciando en la vida real. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutan analizando las series turcas tanto como yo, si quieren estar al día de todos los chismes y noticias de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, les toma solo un segundo y me ayudaru muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora vamos al grano. Empecemos por el principio. Todos sabemos que Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance en la vida real, nacido en los sets de grabación Superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, enamoró Superíndice 3 al mundo entero. Eran guapos, talentosos y parecían estar profundamente enamorados. Su química en pantalla era innegable y la serie se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que narra la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso, fru y calculador que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, termina convirtió copyright-dándose en un romance apasionado y lleno de obstáculos. La serie catapultó Superíndice 3 a la fama internacional a Hande y Kerem, y su relación Superíndice 3N fuera de la pantalla solo alimentó Superíndice 3 el furor de los fans. La historia de Eda y Serkan resonó Superíndice 3 con audiencias de todo el mundo, y se convirtió Superíndice 3 en un ejemplo de CEU Superíndice 3 mo. La ficción Superíndice 3N puede reflejar en la realidad. Los viajes promocionales de la pareja, sus interacciones con los fans y la constante cobertura mediática los convirtieron en figuras omnipresentes en la cultura popular turca y musayu. Lo que muchos no saben es que la tensión Superíndice 3N entre Eda y Serkan en la serie fue palpable desde el principio, y que parte de esa tensión Superíndice 3N provenía de la fuerte amistad y química entre Hande y Kerem en la vida real. Esa chispa, esa energía que traspasaba la pantalla, era un ingrediente clave de Lu con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al cap. Los rumores sobre su relación Superíndice 3N comenzaron mucho antes de que se confirmara, alimentados por las miradas CEU lidas, las sonrisas CEU Superíndice 3 cómplices y la forma en que se apoyaban mutuamente en las entrevistas. La expectativa era palpable y cuando finalmente anunciaron su relación Superíndice 3N, la celebración Superíndice 3N fue global. Ahora entremos en el territorio de Melissa Dungel. Melissa también copyright N formu Superíndice 3 parte del elenco de Senu con diéresis al cap, interpretando a Ceren, la mejor amiga de Eda. Ceren es una abogada inteligente y ambiciosa, pero también copyright N insegura y celosa. Melissa hizo un trabajo increíble dándole vida a Ceren, y rápidamente se ganó Superíndice 3 el cariño más menos o del público. La química entre Hande y Melissa en la serie era evidente, reflejando la amistad cercana que tenían fuera de la pantalla. Eran inseparables compartiendo momentos de diversión Superíndice 3N, risas y apoyo mutuo. Las fotos y vídeos de Hande y Melissa juntas inundaban las redes sociales, mostrando su Superíndice 3 lida amistad. Las entrevistas conjuntas revelaban una complicidad genuina, y los fans apreciaban la autenticidad de su relación Superíndice 3N. Incluso fuera del set, se les veo a juntas en eventos, de compras o simplemente disfrutando de la compa más menos ua mutua.
La imagen de las dos actrices como amigas inseparables era un sello distintivo de Senú con diéresis al cap. Y aquí es donde las cosas se complican. Tras la finalización superíndice 3N de Senú con diéresis al cap y la posterior ruptura entre Ande y Kerem, los rumores empezaron a circular. Rumores que vinculaban sentimentalmente a Kerem con Melissa. ¿De dónde superíndice 3 de vienen estos rumores? Bueno, principalmente de las redes sociales. Algunos fans empezaron a notar que Kerem y Melissa interactuaban seguido en Instagram, dándose me gusta y comentando en sus publicaciones. Estos me gusta y comentarios, aunque aparentemente inocuos, fueron interpretados como más menos sales de una posible cercanía romántica. Los fans observadores recopilaron capturas de pantalla y las compartieron en foros y grupos de redes sociales, alimentando la especulación superíndice 3N. Cada pequeño más menos o detalle era analizado minuciosamente, desde el tono de los comentarios hasta los emojis utilizados. Además, fueron vistos juntos en algunos eventos públicos, lo que alimentó superíndice 3 a las especulaciones. Estas apariciones, a menudo en contextos profesionales o sociales, fueron interpretadas como algo que simple cortesía. Las fotos y vídeos tomados por los paparazzi se difundieron rápidamente, generando un torbellino de comentarios y debates. Los expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes en busca de pistas, interpretando gestos y miradas como posibles indicios de una relación superíndice 3N. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 la mecha fue el silencio. Un silencio sepulcral por parte de los tres. Ni Ande, ni Kerem, ni Melissa han salido a desmentir o confirmar los rumores. Y ya sabemos lo que dice el dicho: quien calla, otorga. Este silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que es una estrategia de relaciones públicas para mantener el interu copyright medio útico. Otros piensan que es una forma de proteger su privacidad en medio de la tormenta. Y otros creen que el silencio es simplemente una confirmación superíndice 3N tu cita de la veracidad de los rumores. La falta de una declaración superíndice 3N oficial ha dado rienda suelta a la imaginación superíndice 3N de los fans, quienes han tejido toda clase de teorías sobre lo que realmente estuvo sucediendo entre los tres. Pero volvamos un poco a Senú con diéresis al cap, porque creo que hay detalles interesantes que podemos analizar a la luz de estos nuevos rumores. Si bien la serie se centra superíndice 3 en la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, la amistad entre Eda y Zeren también copyright N fue un pilar fundamental de la trama. A lo largo de los episodios, vimos superíndice 3 estas dos amigas se apoyaban mutuamente en los buenos y en los malos momentos, compartiendo secretos, más menos y decepciones. La representación superíndice 3N de la amistad femenina en Senú con diéresis al cap fue elogiada por muchos, quienes apreciaron la forma en que la serie mostraba la importancia del apoyo mutuo y la sororidad. Eda y Zeren eran confidentes, aliadas y con más menos eras de aventuras. Sin embargo, también copyright N hubo momentos de tensión superíndice 3N y conflicto entre ellas, principalmente debido a las inseguridades de Zeren y a su tendencia a compararse con Eda. ¿Podrá haber algo de esto reflejado en la vida real? ¿Podrá la amistad entre Ande y Melissa haberse visto afectada por la relación superíndice 3N de Ande con Kerem? Son preguntas que nos hacemos todos. La envidia, los celos y la competencia son emociones humanas que pueden surgir incluso en las amistades su superíndice 3 lidas. Es posible que la relación superíndice 3N de Ande con Kerem haya generado inseguridades en Melissa, o que la fama y el con diéresis copyright sito de Ande hayan exacerbado sus propias inseguridades profesionales. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero es importante considerar la posibilidad de que la ficción superíndice 3N haya tenido un impacto en la realidad. Ahora hablemos de las carreras profesionales de cada uno, porque aquí también copyright N hay tela que cortar. Ande eru párrafo el despu copyright S de lu con diéresis copyright sito arrollador de Senú con diéresis al cap, se ha consolidado como una de las actrices populares y cotizadas de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas, y ha trabajado con marcas de renombre internacional. Su belleza y talento la han convertido en un verdadero icono de estilo, y su presencia en las redes sociales es innegable. Ande ha sabido capitalizar su fama, convirtió copyright-dándose en una embajadora de marcas de lujo y participando en más menos publicitarias de alcance global. Su estilo personal es imitado por miles de fans, y su influencia en la moda y la belleza es innegable.
Pru superíndice 3 simamente la veremos en una nueva serie que promete ser un U con diéresis copyright cito, y todos estamos ansiosos por verla en Acciu superíndice 3N. Por ejemplo, una serie que es muy popular actualmente y donde Ande brilla es Bambae Kabiri. Esta serie es un thriller psicolu superíndice 3 Hiko donde Ande interpreta a una fiscal joven y ambiciosa que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir oscuros secretos sobre su propia identidad y sobre las personas que la rodean. Es un papel muy diferente a los que Ande ha interpretado antes, y demuestra su versatilidad como actriz. Este cambio de registro ha sido aplaudido por la crítica, quienes han destacado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Ande estuvo demostrando que es mucho más que una cara bonita, y que tiene el talento y la ambición superíndice 3N para convertirse en una de las actrices más importantes de su generación superíndice 3N. Kerem Bürsin por su parte, también copyright N ha seguido cosechando U con diéresis copyright citos. Además de actuar, se ha dedicado a la producción superíndice 3N y dirección superíndice 3N de proyectos audiovisuales. Es un hombre de negocios inteligente y ambicioso, y siempre estuvo buscando nuevos desafíos. Kerem ha demostrado ser un emprendedor nato, invirtiendo en proyectos innovadores y buscando nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. Su visión superíndice 3N global y su dominio del Inglu copyright S le han permitido establecer contactos en Hollywood, y se rumorea que estuvo trabajando en varios proyectos internacionales. Recientemente lo vimos en una película de Acciu superíndice 3N que tuvo muy buena acogida por parte del público, y también copyright N estuvo trabajando en una serie para una plataforma de streaming. Se rumorea que estuvo buscando proyectos fuera de Turquía, apuntando a Hollywood. Kerem siempre ha tenido una visión superíndice 3N global, y no me sorprenderá verlo pronto triunfando en la escena internacional. Su determinación superíndice 3N y su talento le auguran un futuro brillante, y es probable que pronto lo veamos protagonizando producciones de gran presupuesto en la meca del cine. Una serie que vale la pena mencionar donde Kerem demostró superíndice 3 su talento es Bueir Arkandan Gelecek. En esta serie Kerem interpreta a Ali, un joven copyright fano que creció superíndice 3 en un barco de carga y que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado y vengar la muerte de sus padres. Es un papel muy intenso y dramático, y Kerem lo interpreta de manera magistral. La serie explora temas como la venganza, la familia y la superación superíndice 3N personal. Este papel le permitió superíndice 3 mostrar su lado oscuro y complejo, alejándose de los papeles de Galu, en el Romu, Ntico que lo han hecho famoso. Y llegamos a Melissa Dungel. Melissa también copyright N ha estado muy activa en el mundo de la actuación superíndice 3N. La hemos visto en varias series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Si bien no ha alcanzado el mismo nivel de fama que Ande y Kerem, Melissa se ha ganado un lugar en la industria gracias a su trabajo constante y a su carisma. Es una actriz muy querida por el público, y siempre aporta frescura y naturalidad a sus personajes. Melissa ha sabido construirse una carrera su superíndice 3 lida a base de esfuerzo y dedicación superíndice 3N, demostrando que tiene el talento para llegar lejos. También copyright N ha incursionado en el mundo del modelaje, participando en campañas más menos publicitarias de marcas reconocidas. Una serie que te recomiendo ver con Melissa es Aikman y Grados Ntikam. En esta serie Melissa interpreta a con diéresis Ayla, una joven inteligente y ambiciosa que trabaja en una empresa de software. Es un personaje muy divertido y carismático, y Melissa lo interpreta a la perfección superíndice 3N. La serie es una comedia romántica que explora las complejidades de las relaciones modernas. Este papel le permitió superíndice 3 mostrar su lado SCU superíndice 3 mico y ligero, consolidando su imagen como una actriz versátil y con mucho futuro. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Qué copyright estuvo pasando realmente entre Ande, Kerem y Melissa? ¿Estuvo Ande evitando a Melissa? ¿Es cierto que Kerem y Melissa estuvieron juntos? ¿O es todo una simple confusión superíndice 3N? Lamentablemente no tenemos respuestas definitivas. Lo único que podemos hacer es analizar la información superíndice 3N que tenemos, especular y esperar a que alguno de ellos decida romper el silencio. Tal vez en algún momento decidan compartir su versión superíndice 3N de la historia, o tal vez prefieran mantener su vida privada al margen de los focos mediáticos. Solo el tiempo dirá.
Lo que es cierto es que esta situación superíndice 3n ha generado mucha controversia y división superíndice 3n entre los fans. Algunos apoyan a Ande, otros a Kerem y otros a Melissa. Hay quienes creen que Kerem traicionó superíndice 3 a Ande, mientras que otros piensan que Ande estuvo siendo injusta con Melissa. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans se enfrentan y se insultan mutuamente. Y esto, sinceramente, es muy triste. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto. Creo que es importante recordar que todos son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. No podemos juzgarlos sin conocer toda la verdad, y tampoco podemos permitir que esta situación superíndice 3n nos divida como comunidad. La pasión superíndice 3n por las series turcas no debe convertirse en una excusa para el acoso y el odio en las redes sociales. Kizu S. Ande es tu copyright esquivando a Melissa porque necesita espacio para procesar la ruptura con Kerem. Kizu S. Kerem y Melissa son solo amigos, y los rumores son infundados. Kizu S. Hay algo que no sabemos. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y esperar a ver CU superíndice 3 cómo se desarrolla la historia. La paciencia y la empatia son fundamentales en este tipo de situaciones. Pero S. Ayud del chisme y el drama, creo que esta situación superíndice 3n nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. El amor, la amistad, la lealtad, el perdu superíndice 3n son temas que siempre n presentes en nuestras vidas y que a menudo nos ponen a prueba. Y a veces las cosas no son tan simples como parecen. Las relaciones humanas son intrincadas y multifacu-copyright-ticas, y a menudo influenciadas por factores externos como la presión superíndice 3n social, las expectativas familiares y las ambiciones profesionales. En fin, serio copyright filos turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el trío nulo amoroso entre Hande Erupar Rafael, Melissa Dungel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3n, y que ustedes son libres de tener la suya. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande evitando a Melissa? ¿Piensan que Kerem y Melissa juntos? Quiero saber sus teorías. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si les gustó superíndice 3 el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Muchísimas gracias por estar aquí un día S. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.